sigo buscando certezas. Ahora quiero saber sobre comunicación en medio de esta pandemia, este nuevo escenario, el aislamiento. ¿Qué dicen y cómo lo dicen las compañías? Las grandes y las pequeñas, todas, ¿sí? Pero ¿cómo lo dicen? Para eso, un especialista en comunicación, un consultor de lujo con nosotros, aparte, amigo mío, Santiago Rossi. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo estás? Una Bien, muy alegría bien. conversar con vos. Muchas gracias por el tiempo. Y bueno, ahora haciéndote trabajar en cuanto a que nos cuentes cuál es tu mirada frente a cómo comunican las compañías sus cosas, sus productos, sus crisis o no, pero en este nuevo escenario. A ver, contanos, ¿qué ves vos? Bueno, mira, en primer lugar creo que tanto empresas como sector público se vieron conmocionados como vos bien decís, con esta situación de pandemia y de crisis. Yo yendo quizás a los manuales a las buenas prácticas, creo que la comunicación nunca tiene que perder de vista que es una herramienta del norte que fija una empresa, que fija un dirigente, y en algún punto respetar ese traje a medida, ¿no? Creo que si uno analiza todo el proceso desde que comenzó la cuarentena hasta hoy, hubo compañías y empresas que salieron a comunicar desde la épica, acordate los inicios de las marcas hablando de la colaboración, del compromiso. Creo que Estamos en todos algunas juntos, ¿no? marcas, Claro. claro, de la unidad, de cuidarnos, creo que en algunas marcas o empresas eso tuvo pregnancia, y después como todo hubo un abuso del corte y pegue y decir, bueno, esto resultó exitoso para determinada compañía, lo aplico a la mía. Y que Bien. creo que ahí hay un punto de error porque uno tiene que respetar si se quiere, la raíz, la identidad de la compañía, que la construcción de esa reputación no se arma de un día para el otro, creo que son procesos que llevan mucho tiempo, y me parece que ahí fue como un punto de quiebre en materia de comunicación y de posicionamiento. Y lo mismo hacia la dirigencia política, ¿no? Que fue migrando de un formato quizás mucho más duro a un formato más conciliador. Bien, o sea que tenemos esta doble mirada. Y frente a eso, vos, ¿qué decís, por ejemplo, en torno a las compañías y a sus empleados? ¿No? Algunos tomaron como, bueno, son empleados, y otros, por lo que yo estaba leyendo y conversando y entrevistando, me decían que también tomaron a sus empleados como los primeros clientes, digo, las grandes corporaciones. ¿Vos lo ves de Y esta manera? sí, yo creo que un poco siguiendo también a tu profesión y el camino al que estás desarrollando ahora, creo que en comunicación uno tiene que mantener una coherencia entre el decir y el hacer, ¿no? Si vos salís a comunicar una determinada cuestión o posicionamiento y después tus conductas manifiestan otras, ahí hay un ruido puertas para adentro. Creo que en lo que tiene que ver con las compañías, lo que se vio también fue el uso de lo que se llama terceros testimoniales, ¿no? El empleado embajador de la marca, contando qué hace, cómo lo protegen, cómo lo cuidan. Ese proceso le da mucha identidad a la comunicación, no solamente un proceso que tiene que ver con grandes figuras hablando de determinadas marcas, sino el ciudadano de a pie dentro de la compañía, ¿no? Que ahí tenés un vaso comunicante porque cuando vos entablás relación, por ejemplo, con X persona que trabaja en una compañía, tenés una relación de confianza con esa persona y lo que esa persona te cuenta de la compañía es creíble o no, porque vos lo conocés. Creo que ahí hay un proceso también muy interesante desarrollado por muchas empresas de poner a una suerte de embajadores, ¿no? Que los mismos empleados cuenten las buenas prácticas que las compañías fueron desarrollando a lo largo del proceso de cuarentena. Bien. Esa es una estrategia que tiene mucha validez, que tiene que ver con la identidad de la marca y lo que hacen las personas dentro de las mismas empresas. Pero vuelvo al punto inicial, que es la coherencia entre el decir y el hacer. Lo que vos decís tiene que tener una consecuencia en tu acción. Perfecto. Y me quedé pensando, hay que
trabajar, lidiar en medio de este mar de incertidumbre, ¿no? Por eso este espacio, estos minutos, se llama Buscando Certezas. Este es el objetivo, buscar en distintos ambientes o espacios o con distintos testimonios, buscar al menos una certeza. Te quiero preguntar, por el líder, ¿hay un nuevo líder después de todo este momento? Porque todavía no terminó, digo, pero vos ves que hay como un nuevo liderazgo, una nueva forma de liderar en las compañías, en las pymes, en las organizaciones, en la política. Eso te lo pregunto después. Pero digo, ¿vos qué ves en torno al liderazgo? Yo creo que hay un liderazgo mucho más comprometido en las compañías, o sea, uno lo ve también desde las distintas instancias de ayuda que se han desarrollado y que se vienen desarrollando. Cito el caso de Seamos Uno, pero así como Seamos Uno, hay un montón de actividades que desarrollan compañías quizás no tan grandes o pymes, que trabajan más en lo que tiene que ver con su radio de acción de la comunidad. Las empresas hoy no solamente trabajan lo que tiene que ver con la cuenta de resultados económica, ¿no? Aquella empresa que no tiene una vinculación con la comunidad con la cual trabaja, las empresas que no eh, se enfocan en lo que tiene que ver con ese proceso de sustentabilidad, poco resultado tienen, ¿no? Hoy se habla de empresas de certificación B, que son comprometidas con el medio ambiente, pero no solamente con juntar tapitas para una acción de sustentabilidad, sino que realmente hay un compromiso y un cuidado hacia el personal y también hacia el radio de acción, ¿no? Hacia los proveedores, con quienes trabajan, por qué trabajan con uno y por qué nos trabajan con otros. Creo que hoy, digo, el avance de la comunicación, y lo vemos nosotros a diario, tanto vos como yo, lo que se ha logrado con las redes sociales, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la comunicación personal, es que se rompió la intermediación de los medios, ¿no? Hoy el consumidor está empoderado y si siente que el servicio que contrató o el producto que compró vía online no tiene la consecuencia de la expectativa que generó en esa compra, sale y lo comunica. Quizás no tenga un radio de acción importante, pero se genera una conversación. Entonces, hoy hay mucho cuidado en eso. La certeza es, en base a tu pregunta inicial, es en la ruptura de la intermediación, hoy el ciudadano está empoderado, el votante está empoderado y entonces todos opinan y todos conversan. Genial. La última, ahora sí, gracias por todo este tiempo, Santiago, es cómo comunica o cómo ves que está comunicando el mundo de la política, los dirigentes, todo esto que está ocurriendo puntualmente acá en la Argentina, ¿no? Bueno, la Argentina tiene una particularidad, primero de muy buenos profesionales en materia de comunicación política, asesorando tanto al gobierno nacional, al gobierno, a los gobiernos provinciales. A ver, la comunicación en sí no puede arreglar la gestión política vaya hacia donde vaya, ¿no? Yo creo que el gobierno, la coalición del gobierno se encuentra en una situación de, primero, atravesada por una crisis que no estaba en los planes de nadie, no Claro. solamente acá en este país, sino a nivel mundial. Y esa complicación que tiene impacta en su comunicación en cuanto a quiénes son los voceros, ¿no? Hoy se puede plantear alguna crítica hacia el gobierno, o uno lee o escucha críticas hacia el gobierno nacional, pero en realidad no tiene que ver con la comunicación, sino tiene que ver con el entramado de la coalición gobernante, ¿no? El peso que tiene un sector de esa coalición sobre el otro sector y los mensajes que se mandan por los medios. Yo creo que hay un abuso de ese microclima de operaciones en los medios y una realidad imperante con una demanda de la opinión pública que va por otro canal, ¿no? Hoy en cualquier encuesta ves que los 5 problemas que demanda la opinión pública son problemas que tienen que ver con la economía. Entre los 5 del ranking, inflación, pérdida de empleo, el impacto del COVID en lo que tiene que ver con las pymes o la Tal cual, producción. en la Bueno, economía doméstica, sí. todo en la economía doméstica. Todo eso es una agenda que también lo aprieta el gobierno en materia de comunicación y lo hace
a veces, a mi criterio, plantear algunas diferencias internas. Creo que hay un trabajo por delante, pero digo, para mí el problema del gobierno no es un problema de comunicación, sino un problema que tiene que ver con el entramado político de la coalición. Y lo mismo le pasa a la oposición. Digo, hoy en la oposición, hoy hay una figura que algunos analistas hablan de los halcones y las palomas, ¿no? La figura de los moderados contra los más duros en cuanto a la bajada de línea. Entonces, la oposición también tiene el mismo problema. Hoy ve sectores de Juntos por el Cambio mucho más duros. Digo, cito un tema de agenda que fue la muerte del ex secretario de la expresidenta, actual vicepresidenta, que generó un pronunciamiento público por parte de los jefes de bloque y las autoridades de Juntos por el Cambio, y eso generó una discusión interna muy fuerte, puertas para adentro. Hubo un ruido ahí adentro también, claro. Esto no es solamente con respecto al gobierno nacional, sino también le pasa a la oposición. Digo, la comunicación, como dijimos al comienzo, es una herramienta de la gestión política. Si la política, uno no puede cambiar la identidad desde la comunicación. Digo, y me remito, para no hablar de la actualidad, cuando al expresidente de la Rúa se lo quiso mostrar como un hombre con carácter, con fuerza, se cometió el error porque se chocaba contra la identidad de esa persona. De la Rúa era un parlamentario, un hombre de diálogo, un hombre de consenso. Vos no podés cambiar la identidad de la comunicación, sí podés beligerar algunos conceptos, pero digo, hay cuestiones que tienen que ver con lo que hablábamos al comienzo de la coherencia entre el decir y el hacer. Digo, la persona es, y la comunicación ayuda a amplificar, a llegar mejor a la gente. Qué bueno, esa coherencia entre lo que digo y lo que hago. Genial. Santiago, gracias por este tiempo y todos estos conceptos. Como siempre, un gusto encontrarte o reencontrarte y hablar un rato. Gracias a vos, Andrés, una alegría, y te deseo todo lo mejor en este desafío que estás emprendiendo. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Adiós.